Les voy a recordar, o vamos a ir recordando, desde hace ya tres domingos, 4 con este, hemos venido estudiando acerca de lo que son hábitos o acerca de lo que es un hábito, ¿verdad? Y para eso vamos a recordar un momentico lo que es el concepto o un concepto de hábito que hay. Se dice de que el hábito, ¿verdad? Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, dice, una palabra un poquito rara o rara, pero quiere decir que, o sea, no es una conducta que hagamos normalmente, o sea, o que sea cotidiana, eso no hace que sea un hábito. Dice, sino que debe ser un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo. O sea, que cuando una persona ve que uno hace algo, o sea, esa persona no se extrañe, porque simplemente es normal, es parte de nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a los hábitos que hemos venido estudiando, vamos a estar pendientes de que hemos estudiado ya acerca del hábito que es adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Fue el primer hábito. El segundo, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Y el tercero, que vimos la semana pasada, fue amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces, para el día de hoy, vamos a estudiar entre la serie de estudios que estamos haciendo, que estamos viendo, el último hábito, ¿verdad? Que es el verdadero discípulo lleva mucho fruto. O sea, no lleva fruto, lleva mucho fruto. Para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recordamos que un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? El discípulo debe tener un maestro. Este discípulo debe hacer lo que su maestro hace, lo que su maestro le enseña, ¿verdad? Entonces, para la introducción de este estudio, vamos a tomar en cuenta dos árboles, ¿verdad? El bonsai y el Sherman. Eh, pero la pregunta es, si fuéramos un árbol o si fueras un árbol, ¿qué tipo de árbol te gustaría ser? ¿Verdad? Ya que tenemos estos dos ejemplos, o estos tipos de árboles, el bonsai y el Sherman. El bonsai, las características son que es pequeño, es muy pequeño. O sea, es un árbol para adornar. O sea, puede estar dentro de la casa por su tamaño, ¿verdad? Pero el general Sherman es diferente porque es muy grande. O sea, es muy grande. Es considerado de los gigantes. Dice que la altura de este árbol es de aproximadamente unos 82 metros de alto, ¿verdad? Y de un ancho de unos 26.7 metros. O sea, es muy grande, es un árbol muy grande. Muy diferente al primero, ¿verdad? Dicen que si cortamos este general Sherman, que si lo lográramos, que o sea, si lo cortan, su madera alcanzaría para construir por lo menos 35 casas de 5 habitaciones cada uno. O sea, es muy grande. La diferencia entre estos dos árboles es mucha. Pero también tenemos otros tipos de árboles. Árboles frutales, ¿verdad? Árboles que dan resina, dan fibra, dan goma. Y como el bonsai, algunos otros simplemente son de adorno, dan sombra o son de adorno nada más. ¿Eh?
Hay que tomar en cuenta algo muy importante entre los árboles que estamos viendo, hablando de frutos, que el bonsai, que es muy pequeño, y el Sherman en algún momento tuvieron las raíces y fueron, o sea, muy similares, fueron muy parecidos, o sea, tal vez del mismo tamaño, pero ahorita no lo son, pues el bonsai es pequeño, ya como se ha explicado antes. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, allí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 10. En el capítulo 2, versículo 10 dice: y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto trata sobre la boda de Caná, las bodas de Caná, dice. Se había acabado el vino, ¿verdad? Un pasaje que conocemos mucho. Se había acabado el vino y entonces, o sea, a través de María, la madre de Jesús, se llega al momento donde le llevan el agua o Jesús pide el agua y él convierte el agua en vino. Pero no solamente que haya dado vino, sino que dio el mejor, o sea, un buen vino. Es lo que dice el versículo. No solamente que haya dado un vino, sino que dio el mejor. Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad? Sabemos que en este pasaje no fue el que se estaba casando ni los anfitriones de la fiesta, sino que trata sobre el milagro de Jesús. Pero nosotros muchas veces en nuestra vida esperamos para dar el buen fruto al final. O sea, o después que se nos exige, es que damos un buen fruto. Pero no debería ser, pues. O simplemente no damos ningún fruto, pues. Entonces, tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Estas fueron dos ofrendas que se hicieron, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver acá es el principio en cuanto a lo que estamos hablando, de que los dos ofrendaron. O sea, los dos dieron una ofrenda. Caín dio de su trabajo, la producción de la tierra, y Abel dio de lo más gordo, pero dice que Abel seleccionó, Abel dio lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Vemos que los dos dan una ofrenda, pero una agradó a Dios y la otra no. Imaginemos entonces qué pasaría cuando simplemente no damos nada. O sea, si a Dios hay ofrendas que no le agradan, imaginemos cuando simplemente no damos nada, ¿verdad? Entonces, en este punto, al caso de que vamos a estar imaginándonos de que simplemente no damos ningún tipo de fruto, vamos a ver diferentes tipos de árboles. Les voy a pedir que me acompañen en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 3, para que se vayan ubicando. En el libro de Mateo, en el capítulo 3. Entonces, aquí vamos a ver ahorita, o en cuanto a los árboles, tenemos en cuenta de que los árboles son diferentes, dan diferentes frutos y también en diferente tiempo. Pero lo que vamos a ver ahora es la actitud de Dios o cómo ve Dios los árboles según su fruto o tal vez si no dan fruto. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Vamos a repetir. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué hará Dios, según el pasaje, con los árboles que no dan buen fruto? Los van a cortar. O sea, ya vamos viendo cómo es la relación de Dios con esos árboles, o lo que ocasionan esos árboles. Entonces, vamos a ver en el capítulo 12, versículo 33, ahí mismo en Mateo, capítulo 12, versículo 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, no podemos engañar. Nuestros frutos hablarán de qué tipo de árbol somos, ¿verdad? En el 13, allí mismo, capítulo 13, versículo 23, dice, más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿verdad? O sea, cuando es la semilla, la palabra cae en buena tierra, los frutos se dan de esta manera. O sea, verdaderamente se ve el fruto en la persona cuando la palabra verdaderamente hace efecto. Vamos a leer en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Ya que me fui por aquí. Ok. Estamos aquí. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, vemos que según estos pasajes, primero va a tener consecuencias según el fruto que demos, ¿verdad? Pero que no podemos engañar a Dios y muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta según el fruto, según lo que vemos de algún hermano, ¿verdad? O sea, el tipo de corazón que tiene pues esa persona. Pero nuestra relación debe estar primeramente bien con Dios. Y Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones, pues también debe estar bien con nuestro prójimo, nuestra relación. Pero el que nos va a juzgar en el día final será Dios. Él sabe qué tipo de corazón tenemos, qué tipo de fruto damos y lo que nos va a tocar, pues si es el hacha o si es quedarnos allí dando fruto. Dice, ¿cómo llevar fruto? Tenemos acá una pregunta. ¿Cómo llevar fruto? Bueno, para saber cómo podemos llevar fruto, bueno, tenemos que hablar de los talentos, acerca de los talentos, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Verdad? Este es Mateo capítulo 25, acerca de la parábola de los talentos. Es una parábola que conocemos, dice, entonces el reino de los cielos, del 14 al 30, Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1,
cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces, vemos que el señor o el amo de estos siervos se alegró o le agradó lo que este siervo había hecho con los talentos que le había dado, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con Dios. Cuando Dios nos da a nosotros, que todo lo que tenemos es porque Él nos ha dado, esos talentos que poseemos y los ponemos a producir, los ponemos al servicio de la iglesia, de la congregación, entonces Dios se agrada porque ve que no solamente somos beneficiados nosotros por eso, sino que también ayudamos a otros, ¿verdad? Entonces, los talentos no son para guardarlos, como hizo el otro, pues que lo escondió, cavó, lo escondió. Entonces, los talentos no son para guardarlos o tenerlos en nuestro corazón. Hay una anécdota o una historia de una sala cubierta, una sala muy, o sea, que le tenía mucho valor. Según el dueño de la casa, esa sala tenía mucho valor por lo antiguo, por lo que contenía, o por cómo estaba hecha. Pero la tenían toda cubierta de plástico, la tenían toda forrada con plástico. Entonces dice que cuando llegó alguien a visitarlos, que fue a entrar a la sala, le dijeron que no podía, pues. Y él pregunta por qué, que no, bueno, pues eso tiene mucho valor y el dueño no quiere que la toquen, no quiere que nadie se siente ahí y use los muebles y esas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa eso. Son cosas que tenemos, son cosas que sabemos hacer, cosas con las que podemos ayudar a otras personas y simplemente no ayudamos, no ponemos eso en práctica, ¿verdad? Debemos hacer una pregunta también, porque todo esto es en base a lo que es llevar fruto, llevar mucho fruto, porque ese es el título del estudio, llevar mucho fruto, no llevar fruto. Dice, ¿qué cosas estamos guardando? ¿Qué cosas tenemos? ¿Con qué cosas podemos ayudar y simplemente no la compartimos, no ayudamos a otros? ¿Ves? Es algo en lo que deberíamos reflexionar. Otro punto que tenemos es cada uno un ministro, ¿verdad? Se habla acerca del pastor que hace todo. Un pastor que canta, ora, visita enfermos, cuida, enseña, todo. Esto muchas veces pasa, puede ser porque o el pastor no quiere que otro lo ayude, no quiere que otro esté a su lado porque quiere ser, como quien dice, el único en hacer todo, o puede ser porque simplemente no hay nadie que lo ayude. O sea, hay personas que simplemente lo hacen, o pastores encargados que simplemente lo hacen porque no tienen más nadie que lo ayude. Y no debería ser, pues. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. O sea, lo encontramos por lo menos en esta parte de las escrituras, que estamos mandados a hacer, o sea, estamos enviados también a ministrar, a compartir, ¿verdad? Lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer con otros, con nuestros hermanos,
y también con hasta personas que no son nuestros hermanos, pues, porque justamente el estudio anterior, que era sobre el amor al prójimo o amar al prójimo, trataba acerca de eso. Pues. No solamente debemos limitarnos, claro, primeramente los hermanos en la fe, pero también ayudar a los demás. Por aquí tenemos una anécdota, ¿verdad? De Pablo Perdido, así se llama. Pablo Perdido. Esta anécdota dice así. Se dice la historia de 4 vecinos que pertenecían a la misma iglesia. Andrés alguien, Tomás todo mundo, Carlos cualquiera y Nicolás nadie. Los 4 decían que eran cristianos, pero podríamos decir que 3 eran cristianos, entre comillas. ¿Por qué? Porque todos los domingos todo mundo se iba a pescar, se quedaba a ver el fútbol o recibía a la familia en su casa. Cualquiera decía que quería ir a adorar a Dios los domingos, pero decía que alguien le había hecho algo, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a los servicios los domingos? Nadie. El único decente de los 4 era nadie, porque nadie evangelizaba, nadie visitaba a los enfermos y nadie oraba por los perdidos. Una vez, un hermano estaba pasando por una necesidad. Todo mundo pensó que cualquiera lo podía ayudar y cualquiera pensó que alguien iba a ayudarlo. Entonces, ya sabemos quién lo ayudó, ¿verdad? Nadie. Entonces, un día llegó un vecino nuevo. Este fue Pablo Perdido. Todo el mundo pensó que alguien tenía que hablarle de Cristo, pero alguien pensó que cualquiera pudo hablarle de Cristo, ¿verdad? Entonces, seguramente ya sabemos quién lo ganó para Cristo. Nadie, ¿verdad? Cuando Jesús regresó, ¿a quién encontró fiel? A nadie. Lamentable, pero como dicen por ahí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imaginemos que llega Pablo Perdido y las cosas han cambiado y se encuentra la historia al revés, ahora con todo mundo. Todo mundo en vez de nadie, ¿verdad? O sea, sería muy diferente, porque todo, o sea, si hubiese llegado a Cristo. Vamos a ver otro punto. Dice, dar de nuestros talentos, de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Si Cristo viene y te pregunta, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué le diría? Vamos a pensar en ese mueble que estaba en esa sala. Muy bonito, tal vez todavía nuevo, un buen material, pero cubierto y lleno de polvo. ¿De qué sirve el mueble? ¿Verdad? Es algo en lo que deberíamos reflexionar en cuanto a nuestros talentos, en cuanto a lo que sepamos hacer. Podemos estar en todos los servicios y actividades, ¿verdad? Pero no nos involucramos en nada. Posiblemente estamos guardando nuestros talentos o estás guardando tus talentos. Otra de las cosas que debemos, o una de las cosas que debemos hacer también para poder así dar fruto, es evangelizar. Una cosa que muchas veces ha traído problemas es este punto, porque no nos consideramos aptos para enseñar, para hablar acerca de la palabra, ¿verdad? Pero aquí tenemos unos puntos que nos pueden ayudar en qué manera evangelizar, pues. Podemos solamente invitar. Con que invitemos a las personas a que vengan, ya lo estamos haciendo, porque aquí siempre puede haber alguien que los enseñe. Siempre puede haber alguien que le explique pues, lo que esa persona que le invitó no pudo. La forma en que lo saludamos o recibimos. Esto es muy importante. El hermano, un hermano, él cuenta de que
sea, hubo un hermano que él se había bautizado, pero era nuevo. Pero él pensó que las personas no se, o sea, no, esa vez que estuvo allí, para cuando él volviera a ir, no se iban a acordar de él, ¿verdad? Pero que hubo alguien que sí estuvo pendiente de él, pues cuando llegó. Entonces, cuando él vuelve a ir, él se da cuenta que sí se acuerda de él. O sea, la atención que tuvo ese hermano y después cómo lo recibe nuevamente, cambia la perspectiva de ese otro hermano que pensó que nadie se iba a acordar de él. Y que por eso ese hermano todavía se mantenía fiel. Y si nosotros nos ponemos en este caso, es lógico que uno llegue o que lleguemos y nos sentemos, nadie nos saluda, nadie nos trata. O sea, simplemente se pierde pues el trabajo que se hizo al principio, que fue evangelizar, por decirlo de alguna forma. Porque la persona siente que hay esa frialdad y eso y se puede ir. O si es un visitante que no conoce y llega y lo tratan con esa misma frialdad, dicen, no, esta gente no tiene nada diferente, esto es lo mismito que hay allá afuera. Si me conocen, me tratan, y si no me conocen, no. Entonces, podría ser la diferencia. Pues. Puedes llamarlo por teléfono, o sea, una llamada, esa atención, que la persona vea que sí lo toman en cuenta, eso hace la diferencia para evangelizar. Y bueno, hacerlo para la gloria de Dios es muy importante. Todas estas cosas que podemos hacer, es muy importante hacerlo para la gloria de Dios. Recordemos el primer versículo que leímos, ¿verdad? Que fue Juan capítulo 15, versículo 8, ¿verdad? Que en esto se glorifica el Padre, en que se lleve mucho fruto. En cuanto a lo que venimos estudiando estos domingos anteriores, por eso les mencioné los domingos anteriores, a lo que son los hábitos, tenemos que los primeros hábitos nos llevarán como consecuencia a cumplir con este último o a hacer este último. Porque el adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Nos mueve a querer permanecer en la palabra de Dios, a querer permanecer en Cristo. Entonces, estudiando la palabra de Dios, permaneciendo en Cristo, nos daremos cuenta que nuestra relación debe estar bien, primeramente con Dios, claro, pero también con nuestro prójimo. Entonces, a través del estudio de la palabra podemos comenzar a amar a nuestro prójimo, a entender que debemos amar a nuestro prójimo. Y esto, como consecuencia, va a llevar a que demos fruto. ¿Es o no es? ¿Ves? Entonces, el resultado de estas tres cosas nos lleva a dar mucho fruto si ponemos en práctica estos hábitos. Recordemos que el hábito, ¿verdad? Es algo que hacemos de tal manera que la gente no lo toma, no, o sea, no lo va a tomar como extraño, pues, porque es algo que normalmente hacemos. Yo les mencionaba en cuanto a los hábitos, esa secuencia, una cosa lleva a la otra y se termina teniendo los frutos o muchos frutos como lo pide el Señor. Pero yo mencionaba que nosotros primero puse el ejemplo del enamoramiento, cuando las mujeres con sus novias, con sus novios, los hombres con sus novias. Cuando están en ese inicio, o sea, procuramos hacer todo bonito, todo bien. No te rías, Clemente. Todo bien. ¿Me entiendes? O sea, con la idea de llamar la atención, de que esa persona vea lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer. ¿Ves? Al igual que también mencioné acerca de cuando somos nuevos en un empleo, como dicen por ahí, toda escoba nueva barre fino. ¿Ves? Nos ponemos a la orden, hacemos las cosas, vamos más allá de lo que nos mandan, hacemos más de lo que nos dicen para que el jefe, oye, ¿ves? Y que lamentablemente aquí en la iglesia no se ofrece eso. O sea, en el reino de Dios no se ofrece eso. Debemos tener cuidado porque las cosas que hacemos o vamos a hacer deben ser para agradar a Dios, esperando que sea glorificado Dios y no esperando que los hombres
nos aplaudan ni nos den gloria, nada, nada, no. O sea, la gloria es para Dios. Pero es lo que normalmente se hace, pero como acá en la congregación no se ofrece ningún tipo de cosas, muchas veces, nada, que lo haga otro. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Por qué lo hago? Si entonces caemos en el punto de cualquiera, no, cualquiera lo haga. ¿Ves? Entonces es un problema que puede ser que tengamos. Pues. Es como, me dice así, me acordé del hermano William Bencomo. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente son cosas que pasan, pues, y sí sucede. Cuando estamos en algo secular, queremos figurar, queremos que nos vean, pero cuando son para las cosas de la iglesia, muchas veces hasta nos da flojera, no queremos hacer, nos limitamos, guardamos esos talentos que podemos compartir, ¿verdad? Y simplemente no lo hacemos. Bueno, para concluir, debemos estar pendientes de estos hábitos, incluir estos hábitos en nuestro día a día, hacerlo de tal manera que no se extrañe a alguien cuando nos vea decir algo o hacer algo, porque simplemente es parte de nuestra vida. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendito Señor, usted que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre.